Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Nuevo Testamento. Bueno, hemos hecho, queridos hermanos, un acercamiento a todo aquello que pudiese ayudarnos a entender, a comprender la forma y la manera en que este canon llega a la vida. Y como hemos visto, bueno, todo surge alrededor de los hechos sociales, políticos, religiosos, económicos que se suscitan en el primer siglo, que es donde, bueno, se da todo esta efervescencia de situaciones y de actos que van a dar pie a el nacimiento de una nueva escritura sagrada. Hemos visto los, ah, los aspectos de desarrollo, de crisis, este, y de expansión, ¿verdad? Del cristianismo. Hemos visto los contextos tanto judío, los contextos romanos, la influencia griega que tiene sobre todo caudal de información bíblica. Hemos visto ya lo que es el canon, ¿no? Y cómo de alguna manera empiezan a surgir esta literatura, ¿no? Que va a dar pie a sostener la fe de un pueblo, de una iglesia, de unas comunidades que van creciendo. Y bueno, vimos también los impactos de organización, los impactos de cómo los tiempos del Nuevo Testamento también influyeron, ¿no? Cómo se dan estas líneas de cristianismo, ¿verdad? Alguna más de corte hebrea o judía, otra de corte más helénica, de habla griega. Hablamos de la línea petrina, hablamos de la línea paulina, ¿no? Es decir, que estos cristianismos fueron dando paso a un gran acuerdo de iglesias que permitiría, en esencia, que la palabra corriera con toda su fuerza. Ahora, eh, creo que llegamos a la parte medular del por qué esta literatura y tiene que ver con la figura central de donde surge toda esta literatura. Tiene que ver con la figura central de donde nacerá la fe de las comunidades cristianas. Será Jesús y la fe en él, ¿no? Lo que implicaría el mensaje de la buena noticia que se está expandiendo por todo el imperio romano. Nosotros vimos en una clase, si no mal recuerdo, del nuevo, la traducción de la Biblia, este, la historia de la Biblia, perdón, ya se me ha olvidado. Vimos claramente cómo Jesús es el anuncio que él da, tiene que ver con el reino de los cielos. No olviden eso, ¿verdad? Con el reino de Dios. Porque cuando Jesús inicia su ministerio, inicia con esta esperanza de que pudiesen cumplirse las expectativas del reino de Dios en un mundo más justo, en un mundo más hermano, más fraterno, donde no haya eh, dolor, quebranto, ¿no? Y entonces Jesús viene a hacer estos signos que vienen a desarrollar la implementación del reino. Entonces viene con leyes de amor, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, con este mensaje de sanar, ¿verdad? Toda dolencia, toda enfermedad, pues, para que imagines a alguien que tiene una enfermedad de muchos años, el dolor que le produce, ¿no? Y la ansiedad que le produce. Bueno, ahora hay un signo del reino donde hay plenitud, hay alegría, ¿no? Entonces, Jesús, el anuncio que él hace es un anuncio de la llegada del reino.
Por eso, eh, estamos en este contexto, ¿no es cierto?, de ah, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios que va a sentar las bases de su ministerio. Ahora, cuando Jesús muere, ¿no? Cuando Jesús es muerto y crucificado, este, el anunciante pasa a ser el anuncio, ¿no? El anunciante pasa a ser el anuncio. Hola Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien, amigo? No, no te preocupes. Gusto en saludarte y gracias por estar con nosotros en la clase. Bueno, entonces el anunciante pasa a ser el anunciado. Y ahora, cuando Jesús muere, las comunidades cristianas, principalmente las de corte helénico, empiezan a interpretar quién es Jesús, ¿verdad? Y entonces empiezan a formular varias confesiones de fe, varios credos de fe, que se encuentran diseminadas en las cartas principalmente de Pablo, los credos prepaulinos que se le conocen, o los pasajes prepaulinos, es decir, que son pasajes que no fueron creados por Pablo, sino que son tomados de lo que él aprendió en el contacto con los cristianos. Algunos de ellos en Jerusalén, porque seguramente con su contacto con Santiago y Pedro y Juan, pues pudo haber tenido este contacto con estos credos. Entonces, Jesús toma otra figura, ¿verdad? Toma otra dimensión. Una dimensión que evidentemente cuando estaba en la tierra, a la gente que lo seguía le costaba trabajo identificar la divinidad de Jesús. O sea, muchos creían en él como maestro, como rabí, porque hablaba cosas muy lindas y demás, pero no como Dios. Por eso fue el gran pleito que tuvo el Señor con las autoridades religiosas, porque dicen, ¿cómo te atreves a declarar o a considerarte como el Señor, como Yahvé, como Dios, como Adonai? Entonces, cuando Jesús muere y resucita, entonces ya hay una connotación más divina de Jesús, más gloriosa. Y entonces a Jesús se le considera no solamente hombre, sino Dios. Y entonces la forma de mencionarlo es en el nombre propio del Señor, porque ahora las comunidades o los escritos que nosotros tenemos le dan el nombre de Jesucristo, Jesús Cristo, ¿no? Que tiene que ver con estas dos situaciones. Jesús el que salva, en esencia ese es su nombre o el significado de su nombre, y el otro es el Mesías, el ungido, ¿verdad? Cristo. Así que bueno, lo que vamos a ver ahora entonces, queridos alumnos, es rescatar, reflexionar un poco sobre la personalidad de Jesús, no solamente en su aspecto histórico, ¿no es cierto?, sino también en su aspecto divino o teológico, en una teologización, perdón, que ya las comunidades cristianas van a hacer sobre el Señor. Así que bueno, esta clase y la que viene vamos a reflexionar sobre la imagen del Señor, vamos a ver cómo era un poco acercarnos a Él y bueno, espero que sea de provecho para nuestra clase. Voy a compartir la pantalla. Bueno, sonará muy descabellado, ¿verdad? Sonará muy descabellado lo que voy a decir, pero en los últimos años, dando la cátedra y haciendo un reconocimiento de nosotros como iglesia, me doy cuenta de que hablamos mucho del Señor porque parece ser que nuestra fe es cristológica. Bueno, no parece ser, nuestra fe es cristológica. Eh, hablamos que, bueno, hay que confesar a Jesús, hay que recibir a Jesús, que Jesús perdona nuestros pecados, etcétera. O sea, hablamos tanto del Señor, pero creo que pocas veces sabemos quién es el Señor. Creo que hemos hecho pocos esfuerzos para poder
ahondar sobre la identidad de Jesús. Reconozco que en muchos casos nuestro acercamiento sobre Jesús ha sido inclinado más sobre el Cristo glorificado de Pablo, ¿verdad? Porque pues nos leemos las cartas paulinas y hemos menospreciado mucho la parte histórica de Jesús, ¿no? El Jesús histórico, eh, que nos acerca también mucho más a Él. Ahora, he de reconocer, ¿verdad?, que va a ser muy difícil poder definir, creo que imposible, definir quién era Jesús como hombre, ¿verdad? Como ser humano. Es muy difícil. Y como dije, casi imposible, porque no tenemos registros de él, no tenemos una foto de él. No sabemos si era alto, petizo, flaco, gordo. No sabemos si tenía panza o no tenía panza. No sabemos el color de ojos. No sabemos si las cejas eran tupidas o no. No sabemos si las manos eran grandes o no. Pues no sabemos nada de eso porque no tenemos una imagen de él. Ahora, físicamente es necesario que nos evitemos la tentación de pensar que Jesús es como las ah, figuras que encontramos en Internet o en las iglesias católicas o en la literatura de muchas denominaciones, porque bueno, no, eso no corresponde a la realidad. Creo que ha hecho mucho más daño ver a un Jesús ah, este, eh, eh, de piel clara, con ojos celestes y cabello rizado, ha hecho mucho más daño porque evidentemente se puede mirar a Jesús de manera clasista, que no, que un Jesús así, todo rubio, ¿verdad? Y de ojos celeste y pelo rizado, pues no tendría mucha cabida en las comunidades, por ejemplo, de piel negra, ¿no? O de piel morena o que no tiene el cabello rizado. Así que bueno, tratemos de evitar esa imaginación. No sabemos sobre el Jesús histórico, ¿verdad? No sabemos cómo habría sido su forma física, ¿no? Ahora, si nosotros no podríamos definir su forma física, pues tampoco podríamos definir muchas cosas de su ser interior, ¿no? De sus emociones, de sus sentimientos, de sus impulsos, de sus tentaciones, de cómo encaraba el día a día, ¿no? ¿Qué pensaba Jesús cuando tenía 10 años o 12 o 14 años? Tal vez ya solo, tal vez José ya no estaba, la situación económica se complica. ¿Cómo reaccionaba él, no? A veces pensaríamos que Jesús, cuando se le acababa la comida en casa, hacía un toque mágico y le aparecían pescados en la nevera o en el freezer y harina en la despensa. Y la verdad que no, ¿verdad? Este, no hizo eso el Señor. Perdón, no hizo eso el Señor. Entonces, lo que quiero decir con esta larguísima introducción es que hablar de Jesús es muy complicado en términos históricos. Sin embargo, debemos atenernos a los rasgos que los evangelios o el Nuevo Testamento nos pueden brindar de él y que de alguna manera nos daríamos una imagen, ¿verdad? De alguna manera nos daríamos una imagen de cómo fue el Jesús del día a día, ¿verdad? El Jesús que de a poquito va descubriendo su conciencia divina, porque tampoco sabemos en qué momento él se levantó un día a la mañana y dijo, ah, mira, soy Dios, ¿no? Ah, mira, ahora puedo calmar la tempestad, ahora puedo caminar sobre el mar. No sabemos en qué momento él toma esta conciencia, porque tampoco el texto bíblico nos lo menciona, ¿no? Los gnósticos decían que él tomó su conciencia divina hasta que fue bautizado. Ahí realmente fue Dios.
Pero los evangelios nos dicen que no, si ya en la concepción virginal y en todos los relatos, tanto de Mateo como Lucas, pues ya nos hace pensar que hay un concepto divino desde su nacimiento. Así que vamos a tratar, ¿verdad?, de poner el marco de referencia para navegar donde podamos navegar y donde no, donde se preste a la especulación, pues seamos muy prudentes en la especulación, ¿verdad? No digo que no especulemos, porque las especulaciones dentro de los límites nos dan una idea, pero no abusemos de la especulación, ¿verdad? Y no caigamos como los gnósticos, cuando ellos hay un relato de la infancia de Jesús donde dice que este Jesús cuando era niño hizo unas palomitas de barro, ¿no? Tomó arcilla o barro del suelo, estaba jugando el niñito Jesús. Y cuando hizo esas palomitas, dice que sopló en las palomas y las palomas se convirtieron en palomas verdaderas y volaron, ¿verdad? Bueno, que evitemos especular desde esa perspectiva, porque evidentemente por eso, esa literatura no entró dentro del canon bíblico, porque era una especulación más gnóstica, más filosófica, más mistérica que otra cosa. ¿Ok? Bueno, perdón, vuelvo a repetir, la introducción es larga, trato de ubicar las ideas, trato que ustedes abran la mente, traten de pensar de Jesús de distinta forma para que puedan aprovechar, ¿verdad? Desde distintos ángulos quién era Jesús. Porque estas preguntas que yo les hago, ¿no es cierto? Tal vez fueron preguntas que las comunidades cristianas se hicieron en su momento. Los que conocieron a Jesús pudieron haber dado respuesta, pero los que no, pues siempre se quedaban con esa intriga. Así que vamos a tratar de ver un poco sobre déjenme decirlo así, sobre el personaje más importante donde se centra todo el canon del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a hablar entonces en esta unidad temática sobre la identidad de Jesús. Lo primero que quiero acercarme con ustedes es una de las áreas que me parece que históricamente hablando, sí podemos decir de el Jesús de la historia, ¿verdad? Sí, sí podríamos afirmar que Jesús es un hombre de la Escritura. Esto nos hace entonces abrir un abanico muy interesante de poder mirar al Jesús histórico dentro de este ámbito de la escritura antigua que es eh, el Antiguo Testamento, diríamos. Jesús era un judío galileo, que esta expresión ya nos dice muchas cosas. Y la primera es que es un judío, ¿verdad? No hay duda, y no debe existir duda, de que Jesús efectivamente era un judío en toda la extensión de la palabra. En su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de vestir. Eh, Fue un chico judío, un niño judío, un chico judío, un joven judío, que nace dentro de las costumbres judías, solo que este judaísmo es un judaísmo galileano, ¿verdad? Es un judaísmo galileano. Este dato también es interesante porque pues sucede como en muchos lugares, ¿no es cierto? El cristianismo que podríamos desarrollar aquí en Misiones, por ejemplo, puede ser muy diferente al que se desarrolla en Entre Ríos o en la Patagonia, si es que hubiera iglesia, o el cristianismo que vivimos acá en Argentina es muy diferente al que se vive en Colombia. Entonces, el hecho de que Jesús sea un judío de cepa, pero un judío galileo, bueno, nos hace pensar que debemos situar sus costumbres, sus hábitos al entorno de la parte norte de la Palestina. Bien, nacido en torno al año 6 antes de Cristo, en tiempos de Herode el Grande, que es quien, según Mateo, hace una matanza de los niños, porque ha nacido un rey. Y como ustedes saben, ¿no? Los romanos, o cualquier otro pueblo que tenga un rival,
pues no lo va a querer y lo va a tratar de matar. Así que bueno, el primer contacto que tenemos de Jesús es situarlo al norte de la Palestina, en Galilea. Es un hombre, Jesús es un hombre muy cercano al mar, ¿verdad? Porque bueno, toda la región de la Galilea está ah, rodeando, ¿verdad? Lo que es el mar de Galilea. Y bueno, muchos de los relatos que tenemos de Jesús están en torno a la orilla del lago. Entonces Jesús era un hombre muy apegado al mar, diríamos, ¿no? Seguramente sabía nadar, este, por estar ahí. Seguramente no. Hay un montón de gente que vive junto al mar y no sabe nadar, pero bueno, podemos especular que sí. Algo también es que él no tenía biblioteca, es decir, no era escriba, no era un hombre de letras. Y esto lo deducimos históricamente, queridos hermanos, porque en aquellos tiempos, y creo que hoy también, ¿verdad? Y díganmelo a mí, que he querido tener una biblioteca increíble, pues no la puedo tener porque la vaquita que tengo es porque los libros son muy caros, ¿verdad? Hoy se han incrementado los libros de manera exponencial. Y bueno, sucedió lo mismo con Jesús. Jesús no tenía una biblioteca donde beber, no tenía los libros de la Biblia ahí en su casa, porque era pobre, ¿no? Como toda la gente de la pobreza hoy, ¿verdad? Prefiere juntar plata para comer que para comprar un libro. Bueno, sucedía lo mismo en el tiempo de Jesús. Así que, como no venía de una familia noble y como no venía de una familia letrada, ¿verdad? Pues no les alcanzaba la plata a la familia de Jesús y no tuvo. Por lo tanto, el no tener un contacto con una gran biblioteca pudo haber sido la causa, y entro en el terreno de la especulación, pudo haber sido la causa de no haber escrito nada del Nuevo Testamento, ¿verdad? O ningún libro. Eh, hay razones que establecen los estudiosos por lo cual se pensaría que Jesús no escribió nada. Algunos piensan que Jesús era analfabeto, ¿verdad? Que no sabía leer ni escribir, pues dadas las condiciones en donde él se mueve, dadas las condiciones de su profesión y de los escasos recursos que tiene a su alcance, sus papás, pues para mantener a 7 hijos, ¿verdad? Y a darles a todos de comer, de vestir y mandarlos a la escuela, eh, o ponerse dos a trabajar para sobrevivir en un imperio que consuma al pueblo judío, principalmente por los impuestos. Entonces, algunos se inclinan a pensar de que el señor era un analfabeta en ese sentido, pero creo que, siguiendo a otros biblistas, que no era así. Si bien es cierto, el señor no fue a ninguna escuela rabínica, ni se crió con escuelas famosas como la de Shammai, como la de Hillel, Jesús sabía leer y escribir, por supuesto, porque eh, era un chico listo, ¿verdad? Era un chico listo y lo vemos como él empieza a escabullirse cuando se enfrentan a una situación. Los evangelios nos dice que tiene una forma muy interesante de escabullirse ante estas situaciones. Eso nos hace pensar que era un chico listo y por lo tanto creo que Jesús, si bien es cierto, no tenía ni doctorados ni licenciaturas, ni nada por el estilo, pero creo que se defendía. Otro dato que refuerza el hecho de que Jesús no haya sido analfabeta es que tiene cierto diálogo con Pilato. Pilato no iba a hablar arameo ni ahí. Pilato hablaba griego o en última instancia latín, que eran los idiomas oficiales, ¿verdad? Entonces, al parecer, el diálogo que tiene Jesús con Pilato, pues también tuvo que haber sido en el mismo idioma. Así que bueno, tal vez Jesús conocía un poco de latín, conocía un poco de griego, ¿no? Y eso, bueno, le daba eso que hoy nosotros llamaríamos para defenderse, ¿no? Le daba como para defenderse. Ahora, hay otra postura que dice por qué Jesús no escribió algo y es porque, eh, imagínense, si así ya muchos objetos de Jesús son utilizados para venerar, para idolatrar las famosas reliquias.
Hoy tenemos reliquias astillas de la cruz de Jesús, no sé cuántas en el mundo. Tenemos espinas de la corona que le pusieron a Jesús en la cabeza, miles en el mundo. Prepucios, ¿no es cierto? De cuando circuncidaron a Jesús, hay prepucios que andan ahí circulando diciendo que fue de Jesús, en fin. Imagínense que haya escrito él un libro, y tener un cachito, un pedacito de la hoja del papiro, del pergamino, qué sé yo, que escribió Jesús, y va a ser objeto de adoración. Así que bueno, no hay nada, aquí el Señor no escribe. Me parece que, como vamos a ver más adelante, Él está más preocupado en otra cosa que en escribir, ¿no? Pero el hecho de que él no haya escrito nada no lo coloca lejos de las escrituras. ¿Por qué? Porque la fe cristiana, queridos alumnos, en el primer siglo y hasta hoy, seguimos creyendo que Jesús de alguna u otra manera tuvo conciencia de su divinidad. Tuvo conciencia de que él era Dios, ¿verdad? Y también era hombre. ¿Cómo manejó eso? Bueno, eso es lo difícil de entender. No lo podríamos ver desde nuestra perspectiva porque, bueno, la psicología de un argentino es diferente a la psicología de un alemán o de un chino o de un hombre del antiguo Medio Oriente. Son muy distintas, pero de que él vivió su forma mesiánica, la vivió. Y de alguna manera fue cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, la escritura antigua. Por lo tanto, su vida y destino mesiánico constituyen el principio, el argumento y tema central del Nuevo Testamento. Es decir, Jesús está ligado a las escrituras antiguas, ¿verdad? Jesús está ligado porque, como dije, las comunidades cristianas empiezan a interpretar quién era Jesús. Entonces, vemos a un Mateo que presenta a Jesús como un segundo Moisés, superior a Moisés. Fíjense, el Evangelio de Mateo inicia en una montaña, recuerda capítulo 5, y subió a la montaña y los discípulos fueron a él y se sentó y les llamó, les enseñó y les dijo, y bienaventurados son los que tal, tal. El Evangelio abre en una montaña y cierra en una montaña, porque en el capítulo 28 dice, y Jesús llamó a los 11 fueron a la montaña donde habían quedado a ver a Jesús y algunos dudaban, otros le adoraban, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente hay signos y hay rasgos de un Jesús que está ligado, ¿verdad? Un Jesús que muere en una cruz, que no se defiende, que no manda a traer 12 legiones de ángeles para que lo rescaten, que se banca el insulto del ladrón, que le dice, bueno, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si vos decís que podés hacer todo, el Señor guarda silencio ante eso. Entonces se empiezan a ver rasgos del siervo sufriente de los cánticos del profeta Isaías y por lo tanto, todo eso empieza a tomar conciencia, ¿verdad? De que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y que de esa forma es el cumplimiento de el Dios de la historia. Vean ustedes la reflexión que tenían las comunidades. El Dios de la historia ha tenido su cumplimiento con el Jesús de la historia y por lo tanto, aquello que se magnificaba en las escrituras antiguas ahora tiene un pleno conocimiento, convencimiento, aplicación en la persona de Jesús. Así es que el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nadie va a poder refutar en la interpretación de los primeros cristianos que Jesús es el Mesías, ¿verdad? El más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de todos los hombres, la chica virgen que dará a luz un hijo y llamarán por nombre Emanuel, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la misma expresión desde el Génesis, cuando la serpiente es golpeada, la serpiente, perdón, no es golpeada, la serpiente muerde en el calcañar a alguien, ¿no es cierto? Pero ese otro alguien la pisotea y la termina matando. Entonces, ahí se hacen las interpretaciones de que Jesús, evidentemente, es
el Mesías. Por lo tanto, Jesús es un nombre ligado a las escrituras. Y algo muy interesante que nos dejan con toda claridad los textos del Nuevo Testamento es que Jesús no vino a cumplir otro libro, ¿verdad? Él no crea un libro diferente, sino viene a cumplir el que se había ya escrito, ¿verdad? Pero lo viene a cumplir de manera diferente. Es decir, Jesús no anula el Antiguo Testamento, como lo hacía creer Marción, no anula el Antiguo Testamento, sino es claro cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogarla sino a cumplirla. No desaparecerá ninguna tilde ni un ápice de la escritura, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En fin, así que Jesús viene a cumplir lo que se decía de Dios, porque algo que vemos interesantísimo, hermanos queridos, es que Jesús viene a ser el reflejo de Yahvé, ¿verdad? El reflejo de Adonai, del Shaddai, el reflejo de Jehová, de Dios, ¿verdad? De Jehová Dios, viene a ser el reflejo. Por eso Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces yo vengo a revelar al Padre. Ahora, es interesantísimo el nombre que le da Dios, que le da Jesús a Dios, ¿no es cierto? Le da el nombre de papá, de Abba, ¿no? No lo llama Yahvé, lo llama Padre, ¿verdad? Mi Padre. Entonces, la mayoría de las veces, Dios se va a referir Jesús, perdón, se va a referir a Dios como papá. Esto nos hace pensar que el Dios de la historia tiene cumplimiento en el Jesús de la historia y entonces Jesús se convierte en el tipo por excelencia, en el punto de referente último y completo de lo que el Padre era, de lo que Yahvé representaba y que ahora en Cristo hay un perfecto cumplimiento. Me parece que las escrituras antiguas, queridos alumnos, no solamente se refieren a la vida y la historia de un pueblo llamado Israel, tampoco el Antiguo Testamento solo se refiere a la proclamación de la esperanza de la llegada de un Mesías. Creo que el Antiguo Testamento en su totalidad, pues se refiere a la autodefinición de quién es Dios, ¿verdad? Es una literatura que va a mostrar quién es Dios. Desafortunadamente nos hemos centrado más en los moabitas, en los filisteos, en David, en Salomón, en Sansón, en Gedeón, en qué sé yo, ¿no? Nos hemos centrado más en descubrir quiénes eran todos ellos que en descubrir quién era Dios, quién era Yahvé en todo esto y creo que en Jesús se cumple. Así que Jesús no viene a escribir un libro distinto, cumple el que ya está. Tal vez no sabía escribir con soltura, dije, no era alguien muy letrado, con un doctorado, una licenciatura, pero por supuesto que conocía la escritura de Israel y quiso cumplirla porque él era un judío de cepa y lo conoció en casa con Juan y a lo largo de todo su camino. Así que vamos a ver cuáles serían los primeros contactos que pudo haber tenido Jesús con la escritura. El primer contacto natural, por eso digo que son aspectos históricos que pudieron tener cabida o se pudieron haber sucedido, el primer evento natural del contacto que Jesús tuvo con la escritura, pues fue en casa, ¿verdad? En casa, como sucede en todos los casos, nuestro primer contacto con el mundo religioso o espiritual, como quieran llamarlo, es en casa, ¿verdad? Bueno, recuerden que Jesús pasa su niñez y su adolescencia en Nazaret, una aldea muy chiquitita, ¿verdad? Es una aldea que está muy cercana a una ciudad importantísima, que era la capital de Galilea en tiempos romanos, que era Séforis, estaba más o menos a 4 o 6 kilómetros de distancia, pero era un pueblito muy chiquitito, ¿no? De no más de 200, 300 habitantes, donde las condiciones económicas pues no les permitían a ellos trabajar tanto allí, habría que ir a emigrar para buscar trabajo en otros lados. Así que
Durante este tiempo, en casa se conocía y se vivía la escritura. Pero no a través de consultas de estudio en particular, es decir, Jesús no tuvo un rabí particular que fuera a casa a enseñarle, sino porque se leía en la sinagoga principalmente. Jesús bebe mucho porque él era muy asiduo a ir a la sinagoga, era un chico que le gustaba ir a la sinagoga, lo vemos reflejado en el Evangelio de Lucas cuando dice cómo era su costumbre, ¿no? Ir a la sinagoga. Entonces era un chico ah, que amaba ir a la sinagoga, que le amaba escuchar, discutir los textos que leía el que tomaba la liturgia, que le gustaba escuchar las historias que se tomaban de la Torá. Entonces, de alguna manera, Jesús en su oído, ¿verdad? Era muy receptivo al ser muy listo. Seguramente se aprendía de memoria muchas de las historias, como tal vez nosotros no las hemos aprendido, ¿no? Nosotros sabemos las historias de memoria, no necesitamos leerlas solo por haberlas escuchado durante mucho tiempo. Bueno, Jesús también. Entonces, primero era la sinagoga, era el punto de partida donde Jesús escuchaba las escrituras antiguas, donde aprendió en su humanidad, diríamos. Por eso digo que a veces es complicado, porque decía, bueno, si Jesús fue Dios y estuvo desde la creación, ¿cómo no sabía de Abraham, ¿no? O cómo que no sabía de José, o cómo le sorprendió, ¿no? La historia de Jonás, qué sé yo. Pero en su humanidad, pues fue allí donde aprendió a conocer quién fue David, qué hizo Salomón, cómo se dividió el reino, etcétera. Todo lo que ustedes conocen del Antiguo Testamento, bueno, Jesús también lo escuchó. Entonces, el otro punto donde era, pues era en casa, con José, con su mamá, María, con sus hermanos. Recuerden que como vimos son por lo menos 6, 7 hermanos. Así es que imagínense, es una sociedad muy hablantina, perdónenme la expresión, es una sociedad muy hablantina, es decir, hablan, discuten. Y me imagino que la casa de Jesús era también una bucha y un ruido increíble, ¿no? Y sobre todo, bueno, supongo que cuando comentaban las escrituras, pues como en todos casos, nuestras interpretaciones pueden desembocar en ciertas peleas, ¿no? Decir, no, yo creo que no dijo eso, no, yo creo que está diciendo lo otro, no, yo creo que aquel. Entonces, me imagino que se armaban hermosas discusiones teológicas, déjenme plantearlo en ese sentido, en la casa de Jesús, que pudo haber sido a la orilla, sentados a la orilla de una fogata, ¿no es cierto? En la noche, estrellada, qué sé yo, ¿no? O con los primos, con los tíos, eh, porque recuerden que en ese tiempo, Israel vivía como en comunidades donde las familias estaban muy cercanas. Entonces, bueno, me imagino que se juntaban los tíos, los primos, ¿no? Algunos de ellos sabemos sus nombres, etcétera. Y bueno, es allí donde Jesús tiene un contacto con la Escritura. Interesante forma, ¿eh? Creo que esto nos hace recordar la importancia que tienen nuestras casas y nuestros hogares para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos tengan contacto con la palabra, ¿no? Tengan contacto con la palabra. Y llevar a la iglesia a los chicos es importantísimo, ¿no? Lamento mucho que hay padres que prefieren que sus hijos se queden dormidos o que no vayan a la iglesia porque es aburrida, porque no hay nada para ellos, etcétera. Pero es un buen punto de partida, ¿no? Para poder aprender a escuchar la voz de Dios, y luego ir a casa y comentarlo y platicar, ¿no? En vez de, como digo a veces en clase de espiritualidad después del culto, para que nos sentamos a criticar a todo mundo y almorzamos no solamente el guiso que preparó la esposa, sino almorzamos al pastor, almorzamos al diácono, almorzamos al portero, almorzamos al hermano que llegó, etcétera. Bueno, me parece que no debería ser así. Deberíamos aprovechar lo que Jesús pudo haber hecho en casa para sacar lo mejor de la Escritura. Sí, amigo mío, Dani, por favor, adelante, te escucho. Hermano, bueno, pensando en el escenario que nos plantea Jesús, ¿no? Y pues la cercanía que tenían, ¿no?
de pronto él no pudo haber tenido acceso más a las escrituras por, por Zacarías. Sí, sí, creo que sí, creo que pudo haber tenido contacto con, por eso digo que los parientes eran fundamentales, ¿no es cierto? Este, eh, recuerden que Juan es su primo, ¿no? Su familia. Entonces, tal vez no pudo haber sido solo por Zacarías, por el mismo Juan, ¿no? Que Juan seguramente bebía de su papá, de Zacarías, si es que Zacarías vivió lo suficiente como para darle esa instrucción. Sí, cabe la posibilidad, por supuesto que sí. Creo que cuando uno está en circunstancias de escasez, pues todo lo que, lo que haya a la mano sirve, ¿no? Sirve. Entonces sí, creo también que pudo haber tenido contacto con Zacarías o con el mismo, con su mismo primo, ¿no? Que se hayan visto, che, ¿qué pensás? Yo escuché esa historia, ¿no? Y sí, papá ya me la contó y nosotros hablamos al respecto de esto y Jesús dijo, mira, yo entiendo esto y el de la liturgia de la sinagoga dijo esto, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pudo haber sido, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en esta parte de el primer contacto. Ahora, creo que ya me adelanté, que era esto, que era con el Bautista y que puede tener mucha relación con lo que vos planteaste, mi querido Dani, que tiene que ver con la familia. La familia, Jesús, a veces, por eso digo que a lo mejor no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasó, yo pensé que Jesús era solo, ¿viste? Como era Jesús y el mundo. No sé si les pasa, se les pasa a ustedes cuando piensan sobre Jesús. Para mí era como Jesús nada más, punto. Jesús como que nada lo rodeaba al Señor, como que era suficiente. Pero la verdad que no, Jesús es alguien que tiene muchas relaciones, que está inserto en un modelo de costumbres, de tradiciones, de sociedad, de familias, de amigos, de disfrutes, ¿no? ¿Qué le gustaba hacer a Jesús? Jugar fútbol, seguramente, qué sé yo. O no le gustaba, como a mí no me gusta el fútbol. ¿Qué le gustaba al Señor? No lo sabemos. Pero algo muy interesante que sabemos, hermanos, pues es su cercanía con Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la lectura de tener a Juan el Bautista en la mira es una doble interpretación. Una tiene que ver con la propia historicidad y otra tiene que ver con un aspecto teológico. A ver, cuando hablamos de la historicidad es porque, pues efectivamente al ser familia, un pueblo muy chiquitito, donde son sociedades donde las familias son importantes, porque hay sociedades donde las familias ni se juntan, ¿verdad? Hablo de las familias extendidas, a veces ni las familias nucleares. Pero hay sociedades donde las familias extendidas tienen mucha relación, ¿no? Tienen mucho contacto, se visitan constantemente, se invitan a comer constantemente. Cuando hay una fiestita, se reúne toda la familia y seguramente se casó una prima de Jesús, un sobrino de Jesús, tal vez una hermana de Jesús pudo haberse casado, sus hermanos pudieron haberse casado. Pues claro que hacen una fiestita chiquitita, pero pues invitan a la familia. Y dada la mención de Juan el Bautista en la vida de Jesús, pues entendemos que pues eran como los invitados número uno, ¿no? Dada la visita. ¿Quién va a visitar María cuando se entera que está embarazada? Pues a su prima Elizabeth, ¿no? Pudo haber ido a ver a otra prima, ¿no? Pero va a ver a Elizabeth, su prima. Entonces, bueno, eso nos hace pensar en sentido histórico que las relaciones familiares de la familia extendida de Jesús, pues eran muy dables, ¿no? Eran muy dables, eh, y que, bueno, se conocían de antaño, ¿no? No es de que Jesús y Juan el Bautista por primera vez se ven en el Jordán. Yo siempre pensé así, ¿viste? Como que recién ahí. ¿Por qué? Porque hay una expresión teológica, que es lo que me faltaba a mí descubrir, las expresiones teológicas. Así que bueno, para no mezclar, en sentido histórico, me parece que la relación con Juan el Bautista es una relación muy cercana, familiar, por la misma inercia natural que tenemos las sociedades y las familias. Ahora, en sentido teológico, ¿verdad? Los evangelios
tienen o tienden a mostrar la preeminencia de la figura del Bautista. Y entonces lo van a colocar en nada más y en nada menos que en el campo del profetismo. Entonces, a Juan se le conocerá como un profeta. Ahora, esto no voy a explicar más, pero esto fue un problemón, ¿verdad? Fue un problemón porque aún después, Juan el Bautista tiene sus propios discípulos, tiene sus propios seguidores. Pues resulta que cuando muere Juan el Bautista, ¿verdad? Este, sigue el grupo de Juan el Bautista, ¿no? A ver, yo sé que la comparación es malísima, pero a ver, espero explicarla para que no se confunda. Aquí en Argentina hay una iglesia maradoniana, ¿no? Que tuvo que ver con Maradona, el gran jugador de fútbol. Muere Maradona, se crea un templo y hay seguidores de Maradona, ¿no? Que no son tantos, pero ponele, siguen exaltando la figura de Maradona como una figura religiosa, de culto, de qué sé yo. Bueno, más o menos fue lo que pasó con los seguidores de Juan el Bautista, porque el Bautista muere y por lo menos su grupo pervive 70 años, ¿eh? Hay 60, 70 años de que hay discípulos de Juan el Bautista y que solamente reconocen a Juan el Bautista y que solamente han sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, etcétera. Pero bueno, yo por eso dije, es solo una acotación de la figura tan importante que tenía Juan el Bautista como profeta. ¿Ok? Este comentario que hice es solamente para que vean el realce de la figura que tuvo este personaje. Ahora, lo que quería decir en términos teológicos de la figura de Juan el Bautista es que Jesús, a la vera del río, recuerden, Jesús es un hombre de ahí, pero aquí estamos al lado del río Jordán. Estar con Juan, aprenderá la escritura según los profetas, porque los rasgos que presentan a Juan son rasgos de un típico profeta, ¿no? Que está del desierto, que come de manera diferente, come cosas distintas, viste de manera distintas, etcétera. Tiene todos los rasgos de un profeta. Y evidentemente, Juan, pues sí, tuvo que haber sido también muy instruido en estas lecciones, al igual que Jesús. Tampoco crean que Zacarías, al ser sacerdote del templo, ganaba mucho. Era de los sacerdotes ahí, viste, de los que am, categoría C, diríamos, ¿no? Así que me parece que el hecho de ligar a Jesús con el Bautista, pues lo coloca también en esta posibilidad de las discusiones que como profetas, déjenme ponerlo entre comillas, ¿no? Ojalá me entiendan las entre comillas, que estas discusiones entre Juan y Jesús como profeta, porque en ese momento así se plantean, ¿no? No es que no lo sean, pero así se plantean, pues tuvo que haber sido con base en las escrituras antiguas. Un tercer escenario que encontramos es el tiempo del mensaje, porque se dice que Jesús en los principios de su ministerio fue un seguidor del Bautista, ¿verdad? El Bautista venía con un mensaje de proclamación de la llegada del reino. Ahora, este, pero Jesús no estuvo tan de acuerdo con estas formas en que el Bautista quería mostrar las evidencias del reino, ¿no? El mensaje del Bautista era un mensaje muy fuerte, un mensaje donde el hacha está puesta en el árbol para ser derribado. Es un mensaje de fuerza, de poder, y demás. Y Jesús dijo, no, me parece que el reino de Dios es otra cosa, ¿no? Que debe mostrarse con ternura, con amor, con paciencia, con perdón, ¿no? Entonces Jesús identifica esta experiencia del reino, ¿no? Y dice, ok, no sé, permítame plantearlo de esta manera. Pudo haberle dicho a Juan el Bautista, te agradezco, hasta acá caminamos re bien, aprendimos juntos, pero creo que mi forma de predicar el reinado de Dios es desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra perspectiva.
Y entonces Jesús se aventura a anunciar su propio mensaje porque él siente, él percibe que el reino de Dios debe expresarse en otras categorías. Tan es así que entonces que cuando empieza a pronunciar sus parábolas, hay parábolas de perdón, ¿no es cierto? Parábolas que evidentemente a cualquier persona chocaría porque dirían, no, esto no tiene que ser así, ¿no? Vamos a, vamos a ojo por ojo, ¿no? Si nos hacen, les hacemos. Y Jesús dijo, no. Pedro dijo, listo, quieren guerra, guerra les va, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y tal vez en un mensaje profético dirán, bueno, hasta que por fin alguien hace justicia, ¿no? Pero Jesús le dijo, no, no es así como tienen que hacerse las cosas. Entonces, el tiempo del mensaje de Jesús es un tiempo que está muy ligado a las Escrituras por esta misma conciencia mesiánica que él va desarrollando. Bueno, entonces me parece que estas conclusiones que hemos sacado nos colocan al Señor desde esta perspectiva de ser un hombre de la Escritura, ¿verdad? No solo que sabía la Escritura, sino que era la Escritura. Entonces, en muchas ocasiones Jesús va a decir, hoy se ha cumplido la Escritura. Hoy se ha cumplido, es decir, Él encarnaba el sentido del Antiguo Testamento. Ujú. Pero evidentemente no es de que él puso algún rollo del libro de Job debajo de su almohada y por ósmosis se le pasó. Todo esto tuvo un proceso natural de que el Señor pudiera familiarizarse con las escrituras antiguas. Bien, ahora vamos a ver cuatro rasgos distintivos de la persona de Jesús. Ya lo vinculamos con la escritura, ya vinculamos que la identidad de Jesús es una identidad que no tiene duda sobre lo dicho por los antiguos, pero vamos a ver cuatro rasgos de la personalidad de Jesús. Vamos a tratar de descubrir un poco cómo era el Jesús histórico. Bien, algunos opinan que Jesús tal vez nació en Nazaret, ¿verdad? Aun cuando algunos relatos de los evangelios ubican el nacimiento de Jesús en Belén, ¿verdad? Que tienen una explicación y demás. Pero vamos a concordar con la mayoría de los eruditos que Jesús nace en Nazaret, ¿verdad? Nazaret, como le dije, es una familia, es un pueblito muy chiquitito. Las condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales son muy precarias, son muy limitadas. Bueno, todos los que hemos ido al interior y hemos ido a pueblitos muy chiquititos con muchas necesidades, las personas son distintas, ¿se dan cuenta? Las personas son muy diferentes, sus rasgos, sus comportamientos, algunos más introvertidos, otros más reservados, porque influye mucho los ambientes en el que se desarrollan las personas y su personalidad va a ser en función de eso. Imagínense, no es lo mismo un chico que nace en la chacra, ¿no? En el campo, rodeado de animalitos, de la vaquita, del perrito, de la gallinita, etcétera, que un chico que nace en Las Vegas, ¿no? O en New York, o en Buenos Aires o en México, donde tiene que estar ahí, no conoce lo que es una gallina ni una vaquita, sino que conoce el ritmo. Las personalidades son totalmente diferentes. Así que bueno, Nazaret es un pueblito donde va a impactar la personalidad de Jesús, ¿no? Tan es así que algunos le dirán, de Nazaret puede venir algo bueno. Es decir, o sea, Nazaret es nada, es insignificante. O sea, ¿cómo alguien tan importante del mundo mundial puede venir de un pueblo insignificante? Entonces, fíjense cómo incluso las alusiones sobre Nazaret eran de insignificancia, de precariedad, de no importancia. Era un pueblito ahí junto a Séforis que no valía nada. Bueno.
Había nacido la familia de nazarenos oriundos de Belén, que tal vez ahí está la conexión de la profecía que debía decirse, de Belén nacerá el Mesías. Y algo muy interesante, hermanos, es que no son dueños de tierras, ¿no? Esto coloca al Señor en la estructura de las clases sociales en la línea de la pobreza, ¿no? En la línea de la pobreza. Esto implicaba que al no tener propiedades, pues no tenía estatus social, ¿no? Porque pues, el que tiene tierras tiene cierto estatus porque las tierras producen, las tierras se trabajan, las tierras son cultivables, se levanta la cosecha, hay plata cada vez de que hay, se cosecha. Y el no tener y el solamente tener un espacio de vivienda, que las viviendas del primer siglo, hermanos, eran viviendas muy precarias. Difícilmente alguien podía tener una casa de 2 pisos. Por eso cuando se dice que todos estaban en la casa de María, la mamá de Marcos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, y reunió ahí un montón de gente, o allí se reunían para adorar a Jesús, pues eran casas de mucha plata. O sea, se sabe que la mamá de Marcos, pues tenía mucha plata. Pero eso era en la capital, ¿verdad? Pero en Nazaret, evidentemente, hermanos, las casas no eran de, de 2 pisos. Las casas se techaban con ciertos elementos, con barro, con ramas, ¿no es cierto? Que cada año se tenían que reformar para que no entrara tanto el agua en el tiempo de lluvia. Eran espacios comunes para toda la familia, es decir, no es que todos tenían cada uno su recámara, ¿no? Y que había el espacio de living, comedor, etcétera, etcétera. No, realmente eran familias donde al parecer las casas estaban conectadas, era como una especie de círculo donde estaban, todos los cuartos estaban conectados, ¿verdad? Y en el centro había como un tipo patio donde la familia podía reunirse como para charlar. Así que nos coloca a Jesús en una etapa donde la pelearon mucho. Este, eh, Había días donde, bueno, diríamos en términos argentinos, solamente tenemos para tomar mate y bueno, y solo vamos a tomar mate o vamos a tomar un cafecito ahí medio pintado, ¿no? Y a trabajar, había que pagar impuestos, había que tener lo necesario para más o menos mantener una familia de 9, 10 personas. O sea, si hoy, hermanos, mantener una familia de dos es re complicado, con todas las oportunidades que hay, pues imagínense una familia de 10 o 11 o 12. Anda usted a saber cuántos eran las hermanas de Jesús que provocaba que fueran muchas. Así que no tienen plata, no tienen estatus social, no tienen cuentas en el banco, hay que pelearla todos los días, hay que racionar los alimentos, hay que vestir con lo que haya, tal vez a Jesús le donaba un primo un pantalón, ¿no? Como sucede muchas veces, y, bueno, tal vez alguna túnica por ahí que andaba más o menos, le decían, bueno, Jesús, creo que esta te anda. Y bueno, dale, metele, ¿no? Y demás. Era hijo de María, ¿no? Que esto es muy importante porque María tendrá un papel fundamental en el texto bíblico, ¿no? No para ser adorada ni para ser venerada. Ojalá podamos tener un día un diplomado. Me gustaría hablar sobre María. Es una figura que me ha intrigado mucho. Así que estoy preparando un material para hablar sobre María y conocer un poco más sobre esta chica, porque no es una mujer, es una chica, una jovencita, ¿ah? Este que está aquí. A veces ya pensamos en María como una mujer de, no sé, 30 40 años, más o menos. No, era muy jovencita, 16 18 años. Así que bueno, eh, era hija de María. No se habla mucho de José, o sea, al parecer la tradición desarrolló que, bueno, José murió muy, muy pronto. Bueno, esto sí es así, que efectivamente pudo haber sido así, más que divorcio, porque no creo que José se haya divorciado de María, es probable que José muriera pronto. Bueno, los coloca también en una situación muy difícil de orfandad, donde el hijo mayor pues tiene que asumir el rol del papá, ¿no? Tiene que asumir el rol de papá. Entonces ahora tiene que ayudar a cuidar a María y ahora tiene que ayudar a mantener a sus 5 o 6 hermanos, ¿verdad?
este, por ser el mayor. Eh, Tenía muchos parientes, sí, por como en todas las ciudades así pequeñas, viste, hay parientes. Y en esa casa vive mi tía, y en aquella vive mi abuelita, y acá vive mi primo, y acá vive no sé quién, mi hermano, mis sobrinos, etcétera. Bueno, lo mismo sucedía con Jesús. Marcos nos lo hace saber en el capítulo 3 versículos 31 al 34 que dice, viendo después sus hermanos y su madre quedándose fuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera buscándolos. Así que son muchos sus parientes, y imagínense si sus hermanos y hermanas se casaron, pues ya, hagan la cuenta de cuántos sobrinos habría tenido el Señor Jesús. Bueno, su educación judía no era de rabino ni de sacerdote, ¿verdad? Como dije, hay cosas más importantes que ir a la escuela. Eso sucede hasta el siglo XXI. ¿Cuántos chicos, por tener que trabajar y ayudar a sus padres, pues renuncian a ir a la escuela, a educarse, aprenden lo básico y con eso la pelean? Bueno, eso le pasó al Señor Jesús, y tampoco pertenece a la clase alta de Galilea. Pues no tiene credenciales el Señor. Su familia tampoco viene de familias de abolengo, familias de, de plata, ¿no? Y por lo tanto, le hacía más difícil la vida del Señor. Imagínese que venga alguien a tu casa y te dice, oye, ¿no quiere que le haga un mueble? No, yo no sé ni quién sos. No, yo ya tengo mi carpintero. Ándele, mire, que yo sé hacer buenas mesas. No, no, yo ni te conozco, ¿no? Yo ni te conozco, no sé quién sos. Entonces, seguramente no conocer a Jesús cuando tenía que ir a las ciudades grandes para ofrecer su servicio, pues más de uno le dijo, mira, yo no te conozco, no sé ni quién sos, yo ya tengo mi carpintero. Y Jesús tal vez le dijo, bueno, le hago una pared o quiere que le ponga el piso de su casa, algo así. No, gracias, no, andate. Bueno, si nosotros hacemos eso hoy, pues imagínense lo que pudo haber pasado en el primer año. Vean cómo con estos elementos vamos ya entendiendo un poco la personalidad del Señor. Fue un chico que se enfrentó a las más peores crisis de su vida, ¿no es cierto? Que le hizo templar el carácter. Por eso vemos a un Jesús muy plantado, a un Jesús muy sereno. A él no le espanta eh, quedarse sin nada, pues sí, nunca tuvo nada, ¿no? Por eso dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido. Pues escúchenme, si en casa a veces teníamos que dormir amontonados, y algunos sin frazada, otros con frazada. ¿Ustedes creen que ya a mí me espanta tener, ni el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera almohada donde poner la cabeza? Así que quédense tranquilos, ¿no? No, no me espanta. Vemos claramente una personalidad de Jesús que no lo deslumbra la riqueza, no sucumbe ante aquello que tuvo carencia, como muchas personas hoy en día que siendo muy pobres, ¿verdad? Trabajan fuerte, 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 duro, 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 porque cuando eran chicos tuvieron tantas necesidades que cuando son millonarios, ¿no? Terminan perdiendo la cabeza y terminan sucumbiendo a otras cosas, o le dan herencias a sus hijos que a los hijos terminan destruyendo toda la herencia de los padres, etcétera. Así que Jesús no tuvo esta ambición de decir, che, yo voy a trabajar montonal y voy a ganar mucha plata y voy a tener lo que nunca tuve. No, no lo deslumbró, ¿no? Aceptó la riqueza, sí, porque había un montón de gente que le ayudaba con plata, y el Señor dijo, dale, métele. Necesitamos darle de comer a 12, ¿no? Que venían con él. Y necesitaban darle de comer a las mujeres. Y tenían sus necesidades básicas. No crean que la gente les regalaba la comida. Ni crean que Jesús hacía convertir el pan, las piedras en pan cada vez que llegaban a los pueblos donde predicaban. Por supuesto que no. Entonces, bueno, no sé, ojalá no les esté aburriendo. Para mí es fascinante este mundo, hermanos queridos. Y tratar de no pasar la línea de la especulación, como he dicho, pero sí nos da una idea de cómo va desarrollándose la personalidad de Jesús, ¿no? Y lo que él, como lo vemos a él diciendo lo que él nos dice,
nos damos cuenta de que fue producto de su vida, de sus experiencias, de su historia de vida, como le llaman hoy, ¿no? Porque todos tenemos una historia de vida que nos hace ser como es. Voy a ver un segundo rasgo y con eso vamos a terminar la clase de este día, que tuvo que ver con con esta forma también que lo vamos a ver muy desarrollado en su ministerio, con el contacto con las personas. Un contacto que no nace de la nada, ¿no? Jesús no tiene el primer contacto con las personas, como Marcos nos dice en el primer capítulo, que vinieron todas las personas de su ciudad para que lo sanaran y demás, ¿no? O sea, Jesús tiene contacto con la gente de que tiene uso de razón. ¿Y cómo establece las relaciones? Pues, en primer lugar, con su profesión, con su oficio. ¿Qué es lo que más le preocupa a una persona en la vida, hermanos? ¿Y qué comer? Tener para comer. Esa es la preocupación básica, natural, instintiva que tenemos todos. Por eso todos nos dedicamos a un laburo, ¿no? Por eso todos tenemos un trabajo que al menos nos dé para comer, decimos, ¿no? Ya con que tenga yo porotos en la casa o lentejas en la casa es suficiente, porque esa es nuestra necesidad más inmediata. Bueno, lo mismo sucedió con el Señor. Él tenía un deseo intenso de no morir de hambre, ni él ni su familia. Entonces tuvo que aprender un oficio. Así que se dice en la expresión de carpintero, es una expresión griega que se traduce como artesano. Pero artesano es todo aquel que en ese tiempo podía hacer cosas con las manos, ¿no? La tradición le atribuyó a la profesión de Jesús como un carpintero. Entonces siempre vemos a Jesús entre aserrín, entre viruta, entre clavos, martillos, etcétera, etcétera, porque era su profesión. Sin embargo, esta palabra de artesano también le da cabida a otras profesiones y es probable también que haya sido constructor, ¿no? Lo que nosotros llamamos albañil, ¿verdad? Albañil. Alguien que hace una que otra changuita. Changuita, para quienes no conocen, es trabajos ahí pasaderos, ¿verdad? De trabajos ahí intermitentes. Acá le llamamos una changuita. ¿Qué hace una changuita? Y dice, bueno, no tengo para hacer mesas ni muebles, sé poner azulejos, sé poner, repellar una pared, levantar un muro, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús pudo haber tenido también esta habilidad, porque bueno, la necesidad te hace aprender muchos oficios. Y bueno, seguramente el Señor también. Así que Jesús madura en la escuela del trabajo, eh, en pelearla. Seguramente más de uno le dijo, che, ¿cuánto sale una mesa? Y bueno, no sé, dos blancas o cinco blancas. No, te doy tres blancas nomás, ¿no es cierto? O 20 moneditas de cobre. Y no, no, te doy 10. Y bueno, deme 10, listo. Le hago la mesita, me llevo eso y paso a comprar, no sé, unos higos, unos puerros, unos ajos, qué sé yo, y llevo a casa para comer. Fue duro, es duro, hermano. Quienes nacieron en cuna de oro y que tuvieron papás millonarios y que no fueron por eso, bueno, no me entenderán. Pero los que no y los que la seguimos peleando y todo, es duro, hermano. Es duro. ¿Qué quiere que le diga? Complicado, pero forja el carácter. Así que en un tiempo de fuertes de crisis sociales, donde, acuérdense, el imperio estaba dominando lo que era la Palestina, hay muchos impuestos, los publicanos están al orden del día, tienes que ir a empeñar tus cosas, tienes que sacar prestado del gobierno, tienes que constantemente pagar tus impuestos, pagar las ganancias. Llega un momento en donde ya no puedes más y te tienes que dar como esclavo, decir, bueno, no, ya no tengo casa, no tengo esto, no tengo lo otro, bueno, solo me queda mi cuerpo y me siento esclavo. Era muy fuerte, ¿no? Las estructuras agrícolas definieron la identidad económica, familiar y religiosa, y estas parecían quebrarse, aplastando en su caída muchos campesinos, porque pues no tenían otra cosa que hacer. Bueno, ustedes saben que en una economía el campo es lo que mueve.
en una nación, el campo es poderoso. Por eso los campesinos se quejan porque sus productos son, se les paga muy poco por sus productos, ¿no? Aquí en Misiones, la hierba es una fuente de ingreso muy importante para la región. El té. Cuando este no se paga, no hay buena cosecha, no llovió, lo poco que salió, te pagan cualquier cosa, hay monopolios, hay grandes empresas que se aprovechan de la necesidad de los dueños de las chacras, hay también malos pagos para los tareferos se quejan porque no les pagan lo suficiente, etcétera. Hay una crisis económica que todos padecemos. Cuando el campo, hermanos, está en crisis, cualquier nación, pueblo, provincia o lo que quieran, entra en crisis, ¿va? Y crisis económica. Y bueno, esto era lo que tenía en la época de Jesús, ¿no? No había buenas cosechas, había muchas sequías. Lo poco que se cosechaba, evidentemente, no se distribuía entre ellos, tenía que exportarse, tenía que irse a Roma, o sea, y lo mejor se iba para las grandes ciudades, se pagaba poco, ¿no? Había usura, se daban créditos, pero los créditos eran impagables. En fin, todos estos aspectos socioeconómicos, ¿verdad? Golpearon fuertemente la espalda de Jesús, la espalda de María, de sus hermanos, y bueno, tuvieron que esforzarse cada día, tuvieron que, Jesús tal vez no amanecía como muchos laburantes hoy, no amanece y están arriba, buscando nuevas oportunidades de trabajo, y bueno, imagínense cuando uno va caminando en busca de un trabajo, ¿verdad? Las cosas que te pasan por la mente. Cuando vas caminando y dices, ¿en qué condición estoy? Si no me dan el laburo, si no lo logro conseguir, ¿qué voy a hacer? Necesitamos comer. Te pasan un montón de cosas por la mente. Y alguien diría, bueno, ¿pensás que Jesús no confiaba en Dios? Por supuesto que sí, pero no tengo la más absoluta duda que el Señor confiaba en Yahvé, en Adonai, ¿no? Y que encaminaba a él sus pasos y demás. Pero ¿acaso nosotros no confiamos en Dios? ¿Acaso nosotros no hemos escuchado sus escrituras, hemos visto tantos testimonios, tantos milagros, y no hay momentos en los cuales nos sentimos solos, cansados, desesperados, angustiados? ¿Qué nos haría pensar que el Señor no pudo haber tenido eso? Jesús no era un mago, ¿verdad? Y Dios tampoco era el Dios caprichoso que iba a jugar con la humanidad como mago y darle a escondidas a su hijo, ¿no? Es decir, mira, ándate a aquella cueva y ahí vas a encontrar dos gallinas. No, creo que no funciona, al menos no lo logro ver reflejado en la escritura. Bueno. Dejo estas ideas acá. Vamos a dejar aquí la clase. Nos faltan dos rasgos más. Y después vamos a mirar a Jesús de manera teológica, ¿verdad? Estamos viéndolo desde un aspecto de la historicidad, de un Jesús que sí existió, por supuesto que existió, ¿verdad? Que fue hombre, 100%, y que enfrentó todos estos desafíos que cualquiera de nosotros pudo haber enfrentado. Pero después tenemos que ver la parte teológica. ¿Qué significa Jesús como iglesia, como comunidad, como nueva familia, como resurrección, como reino, como vida eterna? Conceptos fundamentalísimos para las comunidades cristianas, como también tienen que serlo para nosotros hoy. Así que adoramos a aquel que fue hombre, ¿verdad? Adoramos su nombre, lo exaltamos, lo glorificamos, bendecimos su santísimo nombre, aquel que pasó hambre, aquel que sintió los estragos del desempleo, del abandono, de la orfandad, de las preocupaciones, del que se preocupó por sacar adelante a su familia, de velar por ellos. Lo adoramos, lo exaltamos y lo confesamos como nuestro Señor. Y a Él le damos la gloria por hoy y por todas las edades. Bueno, cerramos, hermanos, esta clase. Muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Todavía tenemos algunas cositas más
para charlar sobre el Señor. Bueno, quisiera preguntar a Dani, gracias Dani, si tenés alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si no, cerramos la clase. No, hermano, muchas gracias. Bueno. La verdad que a mí me encanta Jesús, por eso digo, espero no aburrirlo ni nada, pero porque me encanta sentirlo cercano a mí, ¿no? Me encanta saber que no es ajeno a mí y espero que ustedes también lo puedan vivir así. Bueno, gente linda, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Abrazos y bendiciones. Cuídense mucho. Paz.